Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, donde venimos a buscar precisamente de su palabra, de la guianza de su Santo Espíritu, para ser edificados cada día más y más. Conociendo su palabra, teniendo conocimiento de su palabra, tenemos conocimiento de Él y nos ayuda a vivir una vida en santidad. Es lo que demanda el Señor de cada uno de sus hijos. Así que vamos a ir corriendo un poquito en esta introducción de este día. Vamos a tratar estamos programados para poder completar hoy el capítulo número 3 de Zacarías, que es la cuarta visión, la limpieza del sumo sacerdote Josué, pero también la limpieza del pueblo de Israel. El hermano está entregando un material nuevo que vamos a estar utilizándolo en el día de hoy. Vamos a estar discutiendo ya mismo en la pantalla los referentes que ustedes tienen en sus manos. Visión del sumo sacerdote Josué. Es la cuarta visión que vamos a estar desarrollando el día de hoy. En 40 minutos vamos a tratar, tampoco queremos correr. El pastor se acercó la semana pasada, me pidió básicamente de que no era tan necesario que fuéramos corriendo tanto en el estudio, que podemos coger el tiempo necesario para discutir todo esto. Y hermano, y esto pues es una noticia que a mí me agrada, porque a veces tenemos que pasar por alto muchas cosas importantes dentro del estudio. Originalmente era un estudio panorámico, pero entonces vamos a entrar un poquito más en detalle algunas cosas, algunos textos bíblicos. Vamos a caminar, como decimos, con pie de plomo, un poquito más pausado. Hay muchas cosas muy profundas, sobre todo en este capítulo, referente a lo que es la cristología, Cristo. Y como siempre venimos discutiendo desde el principio que comenzamos el estudio, cuando hacemos un estudio de la palabra, es la revelación de Dios, pero debemos ver allí a Jesucristo, nuestro Salvador. Muy importante en el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a estar discutiendo brevemente detalles que se nos quedaron la semana pasada. Estuvimos discutiendo la semana pasada en la tercera página de lo que estoy entregando. Es lo que vamos básicamente a resumir en el día de hoy. Que vimos en esa visión, en la tercera visión, llamamiento de los cautivos. También se conoce como la visión del agrimensor, que no era otro que no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a discutir brevemente. Hubo un llamado muy importante para los israelitas que todavía permanecían en Babilonia, un llamado porque iba a haber una bendición grande para el pueblo de Dios, un llamado para que ellos retornaran a Israel, el lugar correcto de adoración. Vemos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, del 20 al 24, cuando Jesús interactúa, tiene una comunicación con la samaritana. Él hace entender muy claramente a ella que la salvación es para todo el mundo, pero la salvación vino a través del pueblo judío, dando a entender de que él, como en humanidad, es judío. Por tanto, primeramente, ese es el pueblo escogido de Dios, aunque en el plan eterno, el evangelio eterno de Dios, nosotros como iglesia estamos ahí ya predestinados para ser glorificados por Él, por su obra y por su designio, propósito y voluntad. Vemos aquí algunas razones por las cuales estos israelitas deberían volver de Babilonia hacia Israel. Recordemos que esto es una profecía, como discutimos, con triple propósito o triple cumplimiento. Hay un cumplimiento local, y por eso es este llamado, para que ellos retornen por las grandes bendiciones que venían para el pueblo de Israel. En Jerusalén, lo que dijimos la semana pasada, que se determina como la ciudad santa. Hoy día Israel no es una ciudad santa. Ahí no hay presencia de Dios. Inclusive los judíos todavía reniegan y descreen del Señor Jesucristo. Por tanto, no hay santidad. Por tanto, no hay salvación si no es a través de Jesucristo. No hay salvación si no es a través de Jesucristo. No hay santificación si no es por la obra redentora de Él y la guianza del Santo Espíritu de Dios. Y nosotros como iglesia bautista, como evangélicos, como cristianos, debemos ser apologéticos en cuanto a eso. Aquella persona que no crea que Jesucristo es Dios, no hay salvación. No hay salvación porque discutimos la semana pasada de que Jesucristo, siendo Dios, encarnado en un ser humano, pudo experimentar la muerte física y muerte espiritual, para que nosotros alcancemos salvación, lo que hemos venido a Él, que hemos sido llamados por Él, amados de antemano por Él, para que obtengamos la salvación por sus méritos. Cuando venimos a Cristo, los méritos de Cristo, la sangre de Cristo es aplicada a cada uno de nosotros, entonces obtenemos la salvación. Dos causas en el tercer papel que ustedes tienen, que vamos a estar discutiendo brevemente, por las
cuales ellos deberían volver, por lo menos dos importantes, era causas de las bendiciones prometidas al pueblo de Dios en su propia tierra. Esa es la primera. Segunda, a causa de los males que se aproximaban sobre Babilonia. Recordemos, 3 años después de esta profecía, el rey Darío destruye totalmente lo que es el imperio neobabilónico. Por tanto, los israelitas que estaban allí no tenían salvación si no era que retornaran hacia Israel. Porque cuando el Señor viene con la ira, recordemos Sodoma y Gomorra, que el Señor manda a los ángeles para que saquen de allí a Lot y su familia. Por tanto, Lot, si permanecía en Sodoma y Gomorra, iba a experimentar destrucción, aunque no iba a perder su salvación. No iba a perder su salvación, simplemente iba a haber una destrucción. Discutimos en la primera clase, dimos un ejemplo sobre Sansón, un hombre llamado por Dios desde el vientre de su madre, dedicado a la obra de Dios, pero vemos que cómo terminó la vida de este hombre. No fue que él se perdió, pero los propósitos de Dios no creo que eran esos para con Sansón. En la iglesia de Corintio había muchos hermanos que estaban caminando en pecado y fueron destruidos. Había una autoridad apostólica de parte de Dios que los enviaban a Satanás, a estos hermanos, para que destruyera su cuerpo, pero a fin de que su alma fuera salva. Por tanto, nosotros alcanzamos salvación, pero queremos que el propósito de Dios, debemos buscar que el propósito de Dios y la voluntad de Él se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando hacemos esto, nos sometemos a Cristo, a la llenura del Santo Espíritu, caminamos conforme a su voluntad y propósito, el que es glorificado es Él. Y eso nosotros como hijos de Él debemos buscar que Él sea glorificado y que toda la honra y la gloria sea para Él. Y sobre todo, hermanos, pedir en nuestras oraciones que el Señor ponga oídos sordos a los elogios personales. Pongamos oídos sordos. Una oración que debemos hacer cada uno de nosotros. Señor, pon oídos sordos a mí. A cuando las personas tratan de elogiarme, eso aplicándolo a cada uno de nosotros. Porque viene lo que es el orgullo, hermano, es el pecado más grande. Todos los pecados son grandes, pero el orgullo fue lo que llevó a Satanás a ser Satanás, el orgullo. Y es una de las grandes cadenas, 3 grandes cadenas que caen sobre el ser humano. El orgullo, la carne y el mundo. Son 3 grandes cadenas, no como muchas personas, miles, no, son 3 cadenas que llevan al hombre a la perdición. Por tanto, estas bendiciones, ahí hay algunos textos, Isaías 48:20, Jeremías 58, 51:6 y el versículo 45, vemos estas bendiciones que venían sobre Israel, pero también sobre la maldición que iba a caer sobre Babilonia. Entonces hay un anuncio de que ellos retornaran a Israel, sobre todo a Judá, Jerusalén, para que evadieran ese castigo y disfrutaran de las bendiciones que el Señor tenía en ese contexto inmediato. Ahora, en el segundo renglón tenemos muchos de los judíos en tiempo de Zacarías aún no habían retornado a Judea. Su tardanza se debió por lo menos a 5 causas. Número 1, a la incredulidad. Incredulidad. Número 2, su tierra hacía mucho tiempo se había estado abandonada y en ruinas y estaba rodeada de enemigos. Recordemos, eran 4 grandes imperios que estaban contra la nación de Israel, pero habían enemigos pequeños, en cierto sentido, muy cercanos, los filisteos, los edomitas, los amonitas, los mismos samaritanos que discutimos que eran judíos mezclados. Ellos pensaron, pues la ciudad está en ruina, ¿para qué retornar hacia allá? Tercero, dudaban de la libertad que dio los reyes medo persas, Ciro y Darío. Dudaban, pensaban que iba a ser como un tipo de emboscada para exterminar el pueblo de Dios allí en su propia tierra, en su propia ciudad, Jerusalén. 4, la prolongada estancia de ellos en Babilonia había borrado, recuerde, el recuerdo de ellos allá. Tremendo, hermano. Por eso, como dijimos en la clase anterior, cuando hay seres queridos, hermanos nuestros que están apartados, debemos tener, hermanos, en nuestras rodillas a esas personas. Porque esa estancia en el mundo se olvidan de las cosas de Dios. Tremendo, hermano. Y nos duele mucho cuando familiares nuestros, seres amados, hermanos que amamos, porque nosotros somos hermanos en Cristo, somos un solo cuerpo. Cuando uno se duele, debemos dolernos todos, hermano. Debemos, antes de hablar con ese hermano que está apartado, escuchen, antes de usted hablar con ese hermano, primero hable mucho de ese hermano con Dios en sus rodillas, para que Dios le dé palabra de sabiduría, de conocimiento, para que ese hermano, Dios lo utilice a usted como instrumento para que él retorne a redil. 5, por la abundancia y seguridad que ellos sentían en Babilonia.
Recordemos, era el imperio que dominaba el mundo para ese entonces, por tanto, todas las riquezas del mundo, el poder, el dominio del mundo estaba allí en Babilonia. Ellos se sentían muy seguros allí en este lugar. Hay varios versículos que ustedes pueden discutirlos en sus hogares. Tercer renglón dice: 2 aspectos del oficio del Mesías que había recibido del Padre son. Discutíamos el viernes con algunos hermanos aquí durante el ensayo del coro. Nosotros somos monoteístas. Servimos a un solo Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ninguno, en cuanto a divinidad, ninguno manda a nadie. Ninguno está sobre el otro. Todos son iguales en poder, gloria y eternidad, los 3. Pero en la obra redentora de nuestras vidas, el Señor Jesucristo dice, Filipenses 2, del 5 al 11, que se humilló, se hizo siervo, se encarnó para poder experimentar la muerte, tanto física como espiritual. Y en ese sentido, como siervo, sí tuvo que obedecer al Padre. Por eso hay muchas cosas que a veces no podemos entender si no vemos ese contexto cristológico primeramente. Jesucristo dijo una declaración tremenda, dijo: la hora y el día solamente la sabe el Padre, ni el Hijo sabe la hora ni el día. Él está hablando en cuanto a humanidad. Jesús, como ser humano, estaba limitado, pero en cuanto a Dios, Él sabía el día y la hora, si Él es Dios. Algo que tenemos que estar muy conscientes. Por eso discutimos en una de las clases que en cierto sentido Él se limitó, más que humillarse, se limitó en cierto sentido, pero en ocasiones se manifestaba el poder, porque recordemos, son 2 personas, 2 naturalezas en una persona: naturaleza humana, naturaleza divina. No se mezclan, pero tampoco se pueden separar, pero las 2 están unidas por una persona que es la segunda persona de la divinidad, Dios Hijo. Algo muy importante, hermano, porque sobre todo los testigos de Jehová dicen: no, pero si Él dice que no sabe, si Él es Dios, ¿por qué no sabía? Bueno, está hablando en cuanto a humanidad. Ellos no pueden entender lo que es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. No pueden entender esas cosas. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Y el que no es espiritual no puede entender la palabra de Dios, que es totalmente espiritual. Veamos los 2 oficios del Mesías. Número 1, para glorificar su iglesia, nosotros, y a su pueblo Israel. Pero a Él glorificar a su iglesia, a nosotros como su pueblo, y a Israel como su pueblo escogido, Él viene siendo glorificado. Él, somos sus súbditos, somos sus siervos, sus servidores. Número 2, para castigar a los enemigos de ella, refiriendo a la iglesia y de Él, del pueblo de Israel, según 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Ambos oficios manifiestan su gloria, no la nuestra, su gloria. El pueblo debe gozarse porque pronto vendrá sobre él bendiciones abundantes que transformarán el estado actual de las cosas. Esto en cuanto a profecía local. El último renglón dice: 1, la bendición más grande para este pueblo será la presencia de Dios. Nada nos faltará si Jehová está entre nosotros. La bendición más grande, hermano, no es que Dios lo prospere. Dios puede prosperar. Dios quiere que nosotros estemos bien, que disfrutemos de la Canaán terrenal. Y Dios ha bendecido a hermanos nuestros de una manera poderosa. Le damos gracias a Dios porque vemos la mano de Dios en ese hermano. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, el tesoro más grande que tenemos es que Cristo mora en nosotros. El Santo Espíritu de Dios habita en nosotros, nos dirige y nos conduce en esta vida y nos va llevando a la vida eterna. Alejandro Magno, un hombre que alcanzó un imperio poderoso, cuando dice Josefo en el libro de historias israelita, dice que este hombre murió con el dedo pulgar señalando Marcos 8:8, donde dice: ¿de qué va a alcanzar todo al hombre si pierde la salvación? ¿De qué va a alcanzar todo en el mundo y perder la salvación? El tesoro más grande que usted tiene es la salvación a través de Jesucristo, hermano. Y ese era el propósito de este llamado al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia. Saber que lo más preciado que tenemos es que Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y que Él, a través del Espíritu Santo, mora en nosotros. Esa es la bendición más grande, hermano. La bendición más grande que tenemos. 2, la universalidad de la salvación. Recordemos
que muchos durante el milenio, estamos apuntando aquí ese milenio, muchos irán hacia Israel porque allí estará la presencia de Dios manifestada en Jesucristo. Recordemos, Jesucristo es el que manifiesta, exhibe, proyecta a Dios. Él le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él y yo uno somos. Pero dice la palabra, Juan 4:24, el único texto de la Biblia que dice que Dios es espíritu. Si es espíritu, un espíritu usted no puede verlo. Pero a través de Jesucristo, Dios es manifestado en carne para que nosotros podamos. Juan dice, nosotros hemos oído, visto y palpado al Señor. Elizabeth, cuando María fue a visitarla, dice, ¿quién soy yo? Tener este privilegio de que la madre de mi Señor venga a visitarme. El bebé que estaba dentro del vientre de María. Y era su tía. Y era prima de María. Tremendo, hermano. Jesucristo nuestro Señor. Tercero, Jerusalén nuevamente será la ciudad santa, la ciudad del gran rey. El templo debe ser reconstruido porque Jehová ha escogido de nuevo por su soberana voluntad. Nosotros creemos en la elección de Dios, de que somos escogidos en Cristo. Y a veces nosotros mismos nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios escoge a algunos y a algunos no? No. La parábola del sembrador dice que unos se sembraron donde quisieron. Todos recibirán el evangelio en cuanto a que es anunciado. Ahora, ¿cuántos se haciarán hacia él? Y eso que nos hemos haciado a él, hemos sido escogidos de antemano por Dios en Cristo para que alcancemos salvación. La pregunta nuestra debería ser, ¿por qué me escogió a mí? Señor, tú me has escogido a mí, tú me has amado a mí de antemano. Dice que tú has proyectado cosas para mí, para que yo camine en ellas. Ayúdame a vivir esa vida en santidad y glorificarte a ti. Esa es la pregunta que debería hacernos nosotros como hijos de Dios. Por tanto, estoy resumiendo la clase anterior de una forma macro, muy ampliada, sobre estas cosas. Usted puede estudiar esto más a fondo en su hogar. Vamos a hablar un poco sobre los templos. Recordemos que este templo de esta profecía es el primer templo que fue reconstruido. El mismo que había construido el rey Salomón, fue destruido por los babilónicos en el 587, una destrucción total de la ciudad de Jerusalén, y entonces es reconstruido. Y veremos en la clase más adelante que ellos primeramente lo que restauran es el altar. No había templo, pero sí había un altar donde ofrecían sacrificios. Aquí vemos el templo de Salomón. Y algo muy interesante, este templo, recordemos que fue hecho con acacia, una madera muy fina y enchapado en oro puro. Una gloria tremenda sobre este templo. Hace como 4 años había dado un estudio en otra iglesia y buscando la información sobre este templo. Si fuese hoy día, está estimado en 57 billones de dólares. Hoy día, ese templo. Y cuando yo hago este estudio es en dólares, no en euros. En euros todavía es mucho superior. Y cuando yo hago este estudio, 57 billones en un solo proyecto. Vamos a ver ahorita que no era unas dimensiones muy grandes este templo. Habían invertido allí al día de hoy 57 billones. Y para ese entonces, en el 2008, la construcción actual donde más inversión había fue en México, que es el hombre más rico del mundo. Hizo una inversión de 17 proyectos. Y se quedaban cortos por 2 billones, 55 billones. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero lo importante no era esa inversión, lo importante era que allí estaba la presencia de Jehová. La Shekinah de Jehová estaba allí con su pueblo. Vemos aquí, para tener una ilustración, vemos una cancha de fútbol, de soccer, y aquí está el templo. Por tanto, que es como 2/3 partes de una cancha de soccer. Un salón bastante grande, pero no tan inmenso como decir un estadio hoy de pelota, un coliseo de baloncesto. Y vemos que hay una inversión muy grande porque era para dedicárselo a Jehová Dios, y donde Jehová, la presencia estaba allí para estar con su pueblo, para tener una comunión con su pueblo. Este es el templo de Herodes, construido poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo templo. Son cosas que tenemos que entenderlas muy claramente. Y aquí vemos una comparativa. El templo de Herodes, una cancha de fútbol, y aquí vemos lo que es el templo de Herodes. 3 veces una cancha de fútbol soccer.
un templo inmenso, una inversión tremenda para que el pueblo de Dios pudiera tener esta comunión con Él. Aquí vemos una comparativa, lo que es el templo de Salomón versus el templo de Herodes. Triplicaba el tamaño del templo de Herodes. Pero aquí, este primer templo, estaba la Shequina de Jehová. Estaba la Shequina de Jehová. Bien importante para el estudio que estamos haciendo hoy. Les recomiendo esta lectura de Ezequiel 40 al 48, que es el tercer templo, el templo milenial. Es el que Ezequiel se le muestra una visión al profeta Ezequiel. Cuando usted lee todos estos detalles, el río de agua viva, las medidas del templo, vemos aquí algo muy interesante que venimos discutiendo de la primera clase, que esta es la entrada del templo y este es el este, puerta exterior, la puerta del este, que venimos discutiendo de la primera clase, es la puerta dorada o la puerta de oriente, por donde va a entrar el Mesías en esta profecía escatológica, cuando Él venga a este mundo por su segunda venida, para traer primeramente juicio contra las naciones, juicio contra Israel, pero también salvación y restablecer allí el reino milenial. Este es el templo que vio el profeta Ezequiel en esa visión, sobre todo el capítulo 40. Ahí puedes ver todos estos detalles del templo, del tercer templo que será construido. Un detalle muy importante que trajo nuestro hermano Jesús la semana pasada, fuera de clase, de que hoy la mezquita que está allí ocupa en parte lo que es la ubicación, lo que fue la ubicación del templo de Salomón. Y algo muy interesante cuando hacemos este estudio de arqueología, porque Jehová Dios no permitió que el sitio fuera ocupado totalmente por esta mezquita pagana. Está dentro de los predios, pero no ocupa exactamente el lugar del templo de Salomón. Ezequiel 40 al 48, pero sobre todo ese capítulo 40 le da unos detalles muy importantes, que es lo que este artista hace este diagrama digitalmente, según lo que se está hablando ahí en relación de las puertas, la ubicación, en cuanto a puntos cardinales y todo este tipo de cosas. Muy interesante ese estudio para que usted lo haga en su casa. Hoy estamos trabajando con el bosquejo. El primer papel que ustedes tienen es que dice, siempre tenemos un bosquejo, porque este bosquejo nos va dando una proyección sobre el estudio más claro. Recuerden, esto lo discutimos panorámicamente aquí en la clase para que usted lo siga estudiando en su casa. El perdón de Dios ofrece limpieza absoluta. Absoluta. Cuando venimos a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino, hemos sido asistidos por el Santo Espíritu de Dios. Los méritos de Cristo son aplicados. Hemos experimentado la regeneración por el Santo Espíritu de Dios, hermano. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Sí pecamos, pero el pecado no tiene poder sobre nosotros, en cuanto cuando pecamos ya no disfrutamos del pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye y vamos a arrepentimiento y somos nuevamente restaurados. Dice la primera carta del apóstol Juan, dice que aquel que dice que no peca, primeramente es un mentiroso y trata de hacer a Dios mentiroso. Todos pecamos, hermano, pero si pecáramos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que está abogando por nosotros, hermano, a la diestra de Dios Padre. Por tanto, sí tenemos todavía la capacidad, nuestra redención final todavía no se ha ejecutado hasta que Cristo venga por su iglesia. Cuando seamos transformados los que estemos vivos y aquellos que estén muertos sean resucitados, y entonces seremos glorificados. Ya esa es nuestra redención final. Mientras tanto tenemos una lucha tremenda entre el espíritu y la carne, pero ya no hay ese poder de condenación del pecado en nosotros, porque dice ahí que cuando Dios nos limpia, Dios nos salva, es una obra absoluta, total y perfecta y eterna, hermano. Por eso nosotros creemos en la seguridad de salvación de nuestras vidas. El primer punto que vamos a estar tocando son los dos primeros versículos. El juicio de Dios, versículos 1 y 2. Y aquí tenemos 3 renglones. Número 1, Satanás el acusador. Eso lo vamos a ver ya pronto en el versículo número 1. Número 2, Jehová el defensor. Y este es un versículo, hermano, Zacarías, Antiguo Testamento. Nosotros podemos defender la divina Trinidad. La divina Trinidad con este versículo número 2a. Tercero, la esperanza del acusado. 2b. ¿Qué esperanza hay para el acusado? Que es Josué, representando al pueblo, pero sobre todo representándonos a todos nosotros como pecadores.
Segunda sección, el perdón, acción divina para limpiar. Limpieza, versículos 3 al 5. Número 1, posición antigua o pasada, vestidura sucia, versículo número 3. 2, la acción de Dios, limpia la inmundicia, versículo 4. Tercero, lo que Dios ofrece y hace, un cambio total, y le podemos añadir radical, versículo número 5. Tercera sección, algunas condiciones, versículos 6 al 10. 1, la obediencia es primordial, para que ellos pudieran disfrutar, y eso aplicamos nosotros a la iglesia. La obediencia es primordial, versículo 7. La confianza en la promesa, el retoño, que es el renuevo, que es el mismo Jesucristo, versículo 8. 3, la esperanza en Dios, versículos 9 y 10. 4, resultado, perdón, comunicación, comunión y gozo, versículo 10. Eso básicamente es lo que vamos a estar discutiendo durante esta clase y el próximo domingo. Segundo papel que ustedes tienen es siempre la concordancia, versículo a versículo, frase por frase, donde pueden expandir más su conocimiento, su estudio bíblico sobre lo que estamos estudiando, y en la clase por falta de tiempo pues no podemos hacer este estudio tan exhaustivo, pero ustedes durante la semana sí pueden hacerlo en sus hogares. Y aquí tenemos los otros papeles que tienen, son las 5 versiones que estamos utilizando en este estudio bíblico, que es la versión de la Biblia de las Américas, la Santa Biblia Textual, Biblia de Jerusalén Latinoamericana, Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, y la Reina Valera, que es nuestro texto base. Recordemos, cuando vemos aquí el puntico, esa es la versión que estamos utilizando precisamente en ese versículo. Si usted lo puede marcar y hace esta lectura con estas 5 versiones, le va a dar una amplitud tremenda, hermano. Podemos entender mejor el texto bíblico, y recordemos, cuando hacemos este estudio, hacemos un análisis con lo que es el aparato crítico griego. Por tanto, estamos usando precisamente en ese versículo la traducción que más se acerca a lo que era el texto original. Y por eso yo recomiendo que marquen estos punticos, porque no lo tienen ustedes en esos papeles. Los marquen, esos versículos, según vamos haciendo el estudio. Después, en su caso, usted hace esa lectura con su Reina Valera, pero también lo hace con estas versiones diferentes, y le va a dar una amplitud tremenda y va a poder entender mejor la palabra de Dios. Así que comenzamos con el primer versículo, Zacarías capítulo 3, versículo 1, visión del sumo sacerdote. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. 2, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vamos a leerlo según las versiones que tenemos aquí. Biblia de las Américas. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Primeramente vamos a ver una frase que dice: me mostró. ¿Quién le mostró a Zacarías? El ángel que está sirviendo de intérprete. Recordemos que siempre hay un ángel que está asistiendo al profeta Zacarías, le explica ciertas cosas. Inclusive cuando Zacarías le pregunta al mismo ángel de Jehová, el que le responde es a través de este ángel intérprete. Vemos también la revelación del profeta Juan, el apóstol Juan y profeta Juan, allá en Apocalipsis, que muchas cosas fueron habladas directamente por el Señor y otras fueron explicadas por un ángel intérprete que estaba como intermediario. Recordemos eso, muy importante. ¿Por qué Dios usa eso? Porque Él es soberano, que usa a los ángeles y son siervos suyos, con siervos nuestros también. Pero algo muy importante dice que me mostró vestimentas viles. Vestimentas viles, estamos hablando aquí que son suciedad, el pecado que hasta ahora había movido a Dios a juicio contra su pueblo. Dice aquí: delante de él el ángel de Jehová. ¿De quién se refiere aquí, hermano? El ángel de Jehová estaba delante de él. Es el mismo Señor Jesucristo, preencarnado. Está el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, sentado, lo que se conoce como en el griego un bema o bimá, que es como decir esta parte que es más baja porque está el pueblo y esta parte más alta. No quiere decir que la persona que esté parada ahí es más importante que cualquiera de nosotros.
o sea más santo que nosotros. En este caso Jesucristo es el santo, 3 veces santo. Él está sentado en su bema o bima, un trono donde él hace juicio. Todo el juicio es delegado en Jesucristo. En la iglesia, para el tiempo del Viejo Testamento, el bema servía, sobre todo en el Nuevo Testamento, era lo que se llama el episcopo. Episcopo. Nuestro pastor Azael González es nuestro episcopo. Epis, vista, copo, sobre. Un sobrevedor. Simbólicamente el pastor nuestro está en este bimá para exponer la palabra de Dios, para él observar. Epi, observar, copo, sobre, un sobrevedor. Sobre todo cosas espirituales. Hoy día son hombres que Dios ha escogido para transmitirles, exponer su palabra, edificar al pueblo. En cuanto a oficio, ese oficio es muy importante en cuanto a oficio. Pero nuestro pastor o cualquier líder en cuanto a santidad es tan santo como cualquiera de nosotros. Es algo muy importante que tenemos que saber. Todos, veremos en el estudio, todos somos sacerdotes. Y algo muy importante que vamos a ver en este estudio, que no es potestativo solamente de hombres. No es potestativo solamente de hombres, sino las mujeres también son sacerdotes. Lo que sí nosotros reconocemos por la Biblia, que hay oficios limitados dentro de la iglesia en cuanto a las mujeres, pero sí son sacerdotas también, son sacerdotes y son santas. Tenemos que entender eso muy claro. Cuando el Señor dice reyes y sacerdotes, incluye a hombres y mujeres, que lo vamos a ver durante el estudio. Y aquí este hombre Josué, sumo sacerdote, está de frente al ángel de Jehová, que es Jesucristo, que está sentado en su trono como para juzgar. Veremos eso más adelante. Pero tenemos que primeramente determinar quién es este Josué. ¿Quién es este Josué? ¿Por qué es sumo sacerdote? Primeramente, los que hemos leído, los que han leído, los hermanos que han leído bastante el Viejo Testamento, vemos que este muchacho, joven, digo muchacho, veremos en el estudio que era un hombre joven, Josué de Josadac. Josadac, hijo de Saraía, muy importante. Ahora, de este Josué de que estamos hablando ahora, este sacerdote que está frente a Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová, es un sumo sacerdote y del cual tuvo 4 hijos, y sobre todo vamos a estar hablando un poquito sobre este Jarib, muy importante esta persona Jarib. Pero recordemos, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, él toma entonces, hereda ese puesto por una cosa, porque él viene de la tribu de Leví, tribu sacerdotal. Veremos ahorita, dentro de la tribu de Leví, este hijo de Jacob, son 3 ramas principales, o 3 ramas solamente. Rama izquierda, rama derecha y la rama central, que es la sólida, de donde vienen Moisés y Aarón. Y este Josué viene de esa rama central de la tribu de Leví. Muy importante, hermano, para que usted anote eso. Azarías, Seraía, todavía estamos un poquito más atrás dentro de esta genealogía. Muy importante, discutimos de la primera clase, hermano. La Biblia es doctrina, como yo digo, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. La genealogía a veces las pasamos por alto, pero cuando estudiamos genealogía podemos entender el texto bíblico, podemos entender los propósitos de Dios. Cuando Dios se ocupó de poner eso ahí es porque nosotros lo estudiamos, la genealogía. Mire qué importante esto, que muchos se enterarán hoy en este momento de este detalle. Josadac, padre de Josué, pero mire esto, Josadac, hermano de Esdras, que era el que iba a tomar en el próximo movimiento el dominio en cuanto a los religiosos. Recordemos que Nehemías era el gobernante en cuanto a política, pero este Esdras, sacerdote también, de la tribu de Leví, de esa rama central, es hermano de Josadac, padre de Josué. ¿Qué queremos dar a entender? Es que Josué era sobrino de Esdras, de linaje escogido. Ahora seguimos hablando de este Jarib. Genealogía de lo que es Leví, el hijo donde esos fueron los levitas que fueron separados para los asuntos, para las cosas del templo, para las cosas sagradas.
de esta tribu serían los copistas de la Biblia. Recordemos que en el libro de Éxodo dice que estos copistas tenían que hacer una copia del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, a cada rey que subía en el pueblo de Israel. O sea que David tuvo una copia de la Sagrada Escritura escrita por uno de estos hijos de la tribu de Leví. Nadie podía tocar, inclusive ni leer la palabra si no era un levita, porque eran las personas que se encargaban de las cosas sagradas, de los santos de Jehová Dios. Aquí vemos a Leví, los 3 hijos, Gerson, Coat, esa es la línea central, y la de Merarí. Pero de esta línea central de Coat, que vemos que es la rama más grande dentro de lo que es la rama sacerdotal, de ese ministerio sacerdotal de los levitas, aquí vemos muy importante, Amram, papá de Moisés y padre de Aarón. Recordemos a Aarón, sobre todo Aarón, porque Moisés era el profeta de Dios, era el hombre de Dios, pero el sumo sacerdote era su hermano Aarón. Y de aquí que desciende entonces Aarón, Moisés y Miriam, su hermana, o sea que viene de esa rama central sacerdotal de Leví. Y aquí vemos entonces todos los hijos hasta que llegamos hombres muy importantes como por ejemplo Sadoc, Saraías, y aquí llegamos entonces a lo que es Josadac. Por tanto, ya podemos identificar que este Josué es un hombre real, un hombre del linaje de Leví, sumo sacerdote, hijo de Josadac y sobrino del próximo líder que iba a ser Esdras. Por tanto, por eso podemos llegar a la conclusión dentro de esta genealogía que era un hombre joven. Esdras era un poco más maduro, su tío Esdras, pero el sumo sacerdote para ese entonces era su sobrino Josué, del que estamos hablando aquí en el día de hoy. Versículo número 2. Pero dijo Yahvé, Satanás, Yahvé te reprenda, Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermano, Satanás en el hebreo es Satán, adversario, diablo. En el griego, acusador, opositor de todo lo que es bueno. ¿Sabe que Satanás decía el reformista Calvino, que él sentía los pasos de Satanás a su alrededor? Sobre todo, hermano, Satanás persigue a los hijos de Dios. Satanás va a perseguir el que está allí, ya él lo tiene en el bolsillo. Él viene contra los hijos de Dios. Pero algo muy, muy importante, hermano, como nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, en este templo, en su templo, no hay cabida para Satanás. Porque está ocupado su templo del Santo Espíritu de Dios. Pero si él molesta. Pero dice Calvino que cuando él iba de rodillas pidiéndole a su Dios, dice que él podía entonces escuchar las grandes zancadas cuando salía corriendo Satanás. Por tanto, que es en la oración, en el poder de Dios, que obtenemos la victoria. Satanás siempre va a estar acusando, sobre todo a nosotros los hijos de Dios. Y acusándonos, hermano, delante de Dios, hasta el día de hoy. Todavía, como veremos en el estudio, todavía Satanás tiene acceso al cielo. Todavía no ha sido arrojado, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él tiene acceso al cielo para acusarnos. Cada vez que usted hace algo malo, pero mira, el hijo tuyo Carmelo, mira lo que hizo ahora, acusándonos. Ese es digno de servirte a ti, porque Satanás, hermano, Satanás nunca quiso irse por encima de Dios. Quiso ser igual a Dios. Cosa que igual, él sabía que no podía destronar a Dios, él quería ser igual. Algo muy importante, cuando Dios crea al hombre, quien domina la tierra es el hombre. Dios le dio autoridad. Tú, si faltare algo, tú levanta tu mano y pon nombre a todas las cosas. Satanás, como no pudo con el trono de Dios, ¿a dónde vino? A buscar el trono nuestro, del hombre, que hasta el día de hoy se ha apoderado porque fue entregado allí por Adán, no por Eva, por Adán. Será como Dios, no digo superior a Dios, porque sabía que no podía. Y hasta el día de hoy, él ataca sobre todo porque sabe los propósitos de Dios para con nosotros, hermano. Y una cosa muy importante, Satanás conoce lo que es el tercer cielo. Estuvo allí, estaba a cargo de la música. Dice que este hombre, cuando abría, era música que salía de él. Por tanto, él sabe de lo que nosotros disfrutaremos.
Y Él no quiere que usted disfrute de esas cosas. De esas cosas, hermanos, que nosotros no podemos ni imaginarnos. Recordemos que el Apocalipsis es una vista panorámica, algo que vemos a lo lejos que no podemos entender hasta que estemos allí. Por tanto, Satanás es el adversario, el oponente. Ahora, algo muy importante, dice que Satanás estaba a su derecha. Esto es el Sanedrín, el comité de 70 hombres que juzgaban en el pueblo de Israel para el tiempo de Cristo. Pero esto es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Algo muy importante, eran 70 hombres, se dividía en dos alas este salón, 35 hombres a la izquierda, 35 hombres a la derecha. Y este era el sumo sacerdote, quien era el que daba la palabra final. Escuche, hermano, muy importante para este estudio que estamos haciendo. Y este hombre que está aquí vestido de negro es el acusado. Aquí faltaría el acusador o el fiscal que va a estar a su derecha. Recordemos, la Biblia está hablada, manifestada, revelada en el contexto cultural. Por eso tenemos que ver eso muy interesante. ¿Por qué dice, por qué Satanás estaba a la mano derecha? La palabra está diciendo para que ellos puedan entender qué estaba sucediendo en esa visión que tuvo Zacarías. Y estos 35 hombres escuchaban al fiscal, que no se encuentra aquí, que está a la derecha del acusado, pero con relación al juez o al sumo sacerdote estaba a la izquierda. Escuche, este hombre fiscal acusaba frente al sacerdote para que este hombre fuera enjuiciado, para que él fuese enjuiciado. Si vemos esto en este contexto, este sería Jesucristo, el ángel de Jehová, y aquí está el acusado, que es Josué, de que estamos hablando de ahora, y a su derecha estaría Satanás acusando contra él. Y algo muy importante, en estos juicios, cuando este hombre era condenado, escuche, cuando este hombre era condenado, ese juez, ese sumo sacerdote, daba la sentencia sentado. Muy importante que usted asiente estas bases para poder entender lo que vamos a seguir los otros versículos. Cuando este hombre era declarado por el Sanedrín, por estos 70 miembros, y el fiscal acusándolo, era acusado, la sentencia la exponía o la pronunciaba, la publicaba sentado. Pero si este hombre era encontrado absuelto, libre de culpa, el sumo sacerdote se ponía de pies con toda autoridad para declararlo libre y justo. Que lo veremos más adelante. Jesucristo está sentado hasta este momento, acusando, o más bien juzgando a este hombre. Josué, del pueblo escogido de Israel, pero hay un juicio. Nosotros como iglesia, cuando ocurra el rapto de la iglesia, tendremos un tribunal en el cielo. Seremos enjuiciados, pero no para condenación, sino para recompensas. Una vez usted levantado, está en el cielo, ya usted disfruta eternidad por la eternidad. Pero hay recompensas que usted no va a recibir porque no caminó en los propósitos de Dios. Todas las obras que Él preparó de antemano para que usted andara en ellas, usted por desobediencia, por pereza, no se ocupó en esas cosas. Por tanto, no es justo, es un justo juicio de la recompensa de nosotros como iglesia. Son 5 coronas que habla el Nuevo Testamento. Son las recompensas, ese juicio que tendremos nosotros como iglesia. Por tanto, cuando seamos presentados allí ante el Dios Padre, dice que Cristo presentará ante el Padre a una iglesia sin manchas y sin arrugas. La iglesia y Cristo estará a nuestra diestra, abogando ante el Padre. Padre, aquí está la iglesia, la oveja que me diste, no he perdido ni una, aquí están todas. Tremendo, hermano. Yo sueño con ese día. Yo sueño con ese día, hermano, porque esto es realidad y esa es la fe viva que tenemos nosotros, que nos da ánimo, aún en las pruebas, en la necesidad que estamos pasando. Nuestra bendita esperanza es esa, hermano. Esa es nuestra bendita esperanza. Por tanto, algo muy importante, paréntesis. Esto que está aquí son sillas para los estudiantes. Aquí va el Sanedrín, hacían juicio. Venían otros prospectos para formar parte del Sanedrín, y entonces aquí era como una escuela para aquellos donde ellos se sentaban a escuchar los juicios para aprender. Cuando faltara uno de estos ancianos, entonces este estudiante podía, el más capacitado, podía ocupar ese lugar. Y aquí fue, en estos asientos fue donde el Señor Jesús a los 12 años se sentó a
escuchar a los doctores de la ley. Jesucristo, niño, 12 años, no fue a enseñar. No, él tuvo necesidad como un hombre de aprender la Biblia, se le enseñó su madre María. En cuanto a humanidad, él fue allí a escuchar a los doctores de la ley. Y aquí donde estaba el Señor Jesucristo, porque este salón estaba enclavado dentro de una esquina del templo. Cuando vemos aquí la estructura, eso formaba parte del templo. Por tanto, por eso dice, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Jesucristo, Jesús, niño de 12 años, fue allí a escuchar a los doctores. Lo que pasa es que ellos se sorprendieron cuando ellos le preguntaron las contestaciones que él le dio. Se sorprendieron que un niño de 12 años tuviera tanta sabiduría. Por tanto, Jesús no fue a enseñar a los doctores, fue a escucharlos. Ellos se sorprendieron de que un niño de 12 años tuviera tanto. Crédito para su madre María, quien le enseñó lo que era el Pentateuco, los libros de los profetas también. Él citó allí a Isaías. Por tanto, es muy importante esto del Sanedrín. Seguimos con el texto. Dice: Satanás, que el Señor te reprenda. Hoy día, hermano, en la iglesia cristiana evangélica, que estuvimos hablando también el viernes con algunos hermanos, es lo que llaman una guerra espiritual, retando a Satanás, derribando. Hermano, nosotros venimos a la iglesia a buscar de Dios, a buscar de su palabra. Si Satanás viene, hermano, hablo en primera persona, porque no me gusta hacerle ejemplo a nadie, pero cuando yo hablo así, úsese usted mismo de ejemplo. Cuando Satanás viene contra mí, la Biblia dice que el que mora en mí es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Sí? La Biblia dice que yo, como hijo de Dios, cuando Satanás venga a molestarme, resista a Satanás. La Biblia dice a mí que cuando yo me sienta débil como hijo de Dios y viene Satanás contra mí, salga corriendo cuando soy tentado. La Biblia no me dice a mí, vete a pelear con Satanás. Oye, declara la guerra a Satanás. Satanás es poderoso, hermano. La Biblia me dice a mí, Satanás, que fuera de mí. Y cuando él venga contra mí, no yo, el Señor te reprenda. Porque es el poderoso para reprenderte, no yo. Y aquí vemos hoy 10 iglesias reprendiendo a Satanás, reprendiendo. Hermano, discutimos en una de las clases, el arcángel Miguel, arcángel, Arge, un gobernante, un jefe de los ángeles. En el libro de Judas, búsquelo ahí. Satanás comenzó a pelear por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. Hubo una discusión verbal, pero uno dijo, ¿sabes qué? El Señor te reprenda. El arcángel Miguel, un ángel que era gobernante, jefe, no se atrevió a proferir contra Satanás. Y hoy día, gente que si no ven eso en la iglesia, de demonios, que se expulsando demonios y la guerra. Hermano, cuando gente viene aquí a esta iglesia y ve que aquí se predica la palabra de Dios, que estamos buscando lo que es espiritual. Satanás no puede manifestarse aquí, hermano, porque aquí está Dios. Y aquí todos somos llenos del Santo Espíritu, no hay cabida para Satanás, de que nos molesta así. Amén. Y si viniera, le resistimos, oramos al Señor y el Señor te reprenda. Pero no, yo no estoy para declarar, ni usted, nosotros, nadie para declarar la guerra a Satanás. Si él viene contra mí, si el que mora en mí es más poderoso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál yo tengo que estar retando a Satanás? No, Satanás yo lo quiero lo más lejos de mi vida posible. Amén. Pero si viene contra mí, yo resisto. Hermano, cuando queremos caminar con nuestra propia fuerza, hay fracaso. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, confía en Dios, va en oración, Señor, yo no puedo, yo soy débil, pero tú eres poderoso y yo soy un hijo tuyo. Obra en mí para que tú, no para yo lucir bien, para que tú seas glorificado a través de mí. La gloria es para Dios, hermano. Eso es otro aspecto que vemos en la iglesia hoy, endiosándose, pastores, ministros, no. Aquí el grande, una de las cosas que yo digo, aquí Cristo es Señor y Cristo es Rey. Y Dios nos libre, nosotros como iglesia local, caer en estos tipos de cosas, hermano. Dios nos libre de eso, Dios nos libre de eso. Jerusalén ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego?
Usted y yo hemos sido tizones arrebatados del fuego, hermano. Nosotros llevamos caminos derechitos para el infierno. Pero hemos sido arrebatados del fuego por la misma mano de Dios. Satanás, cuando venga contra usted, eso le dice el Señor Jesucristo, no, si este es un tizón arrebatado que yo lo saqué. Hermano, yo creo, debemos creer en la seguridad de salvación. Si Dios nos arrebató del fuego, Él nos tirará otra vez al fuego. Dice Filipenses que el que comenzó la buena en la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Jesucristo. ¿Quién viene por nosotros? Jesucristo. Por tanto, nosotros no tenemos ningún temor, dice Romanos 11:15, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si hemos sido arrebatados por Jesucristo, somos asistidos por el Santo Espíritu de Dios, Él nos guarda, Él nos guía, el Señor nos protege. ¿Quién contra nosotros, hermano? Nadie. Somos tizones arrebatados. El pueblo de Israel fue un tizón arrebatado, sobre todo cuando Josué está de pie delante del ángel de Jehová. Está representando a sus pecados personales, pero también a los pecados del pueblo. Del pueblo. Hermano, una oración, una persona que usted siempre tiene que tener en su oración, es a nuestro pastor Asael González. Una responsabilidad muy grande. Él tiene que velar por su vida espiritual, pero también por la vida espiritual de cada uno. Él es responsable de cada uno de nosotros. Y usted debe orar mucho por él, para que Dios le siga dando sabiduría, discernimiento y sobre todo mano dura en cuanto a autoridad de palabra de Dios, cuando vea cosas raras, cosas que no son cristocéntricas, que no están en la Biblia, que él pueda tomar acción inmediata, sin concesiones. Dios nos siga bendiciendo, que vamos a seguir enfocados en la palabra de Dios. Miren lo que dice Amós 4:11. Os trastomé como cuando Dios trastomó a Sodoma y a Gomorra. Fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Este pueblo fue salvado, pero aún así siguió caminando, errante, dándole la espalda a Dios. Pero como fueron, escucha hermano, como fueron escogidos por Dios, por su voluntad soberana, Dios sigue tratando, hasta el día de hoy, sigue tratando con su pueblo Israel. Porque los escogió y Él perfeccionará la obra en ellos. Y a nosotros como iglesia, Él perfeccionará la obra en cada uno de nosotros. Esa seguridad de salvación, lo que nos debe dar a nosotros, hermano, no es usted echarse para atrás, no, es para usted tomar más en serio las cosas de Dios. Yo fui escogido por el Creador del universo. Cuando yo en mi habitación en privado voy en rodillas, el Creador del universo, dice Isaías, que inclina su oído para escucharme a mí. Eso es para usted tener más compromiso de vivir una vida en santidad. Hermano, nos pasamos un poco de tiempo, nos quedamos en el versículo número 2, continuamos breve, la semana que viene. Muy importante, voy a clarificar, un minuto, hermano Julio, un minuto. Cuando Pablo habla de esto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando que usted puede perder la salvación. Está hablando, ya que usted ha cambiado de posición, que usted es santo, que usted tiene la vida eterna, ocúpese en la santificación progresiva. Pablo habla de santificación, no salvación. Los arminianos, hermanos nuestros, cristianos que creen que la salvación se puede perder, me da tristeza con estas personas, hermanos, porque están día a día luchando por salvarse cada vez. Yo oro por ellos. Son salvos ellos. Y ellos no saben que no pueden de su salvación, pero están luchando día a día. Dogmas de hombre, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no vayas aquí, no vayas allá. Hermano, la salvación nosotros no podemos aportar nada. Pablo, que dice ahí, ya que Jesucristo ha hecho la obra en ti, que estás posicionado en Jesucristo, camina como un hijo de Dios. Ocupaos con temor y temblor de nuestra santificación. Hermano, seguimos el próximo domingo con este estudio, esperando para que ya como tienen material vengan más estudiados, para que estos comentarios son muy importantes, hermano. Todos aprendemos cada vez que viene un comentario o una pregunta. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar, para redimir el tiempo en el culto de hoy. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, precisamente en eso, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre Santo, por el perdón de nuestros pecados, Padre, y por el regalo inmerecido
de la vida eterna, Padre. Gracias, Padre, porque tú te has ocupado que estemos nosotros, cada uno, aquí para escuchar de ti, escuchar de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a poder seguir creciendo en tu conocimiento, Padre Santo, siendo santificados, mi Señor, por tu Santo Espíritu, guiados por Él, Padre de la gloria. Padre, y que con nuestras vidas podamos vivirte a ti, Padre, testificarte a ti, y sobre todo, Padre, que tú seas glorificado a través de nuestras vidas, Padre Santo. Pon oído sordo, Padre Santo, a los argumentos raros, Padre Santo, doctrinas de demonios, Padre, que circunvalan en nuestro alrededor, Padre Santo, que siempre estemos enfocados en tu santa, bendita y soberana palabra y la guianza de tu Santo Espíritu, Padre, y esperándote desde los cielos, Padre Santo, en cualquier momento, Padre. Ayúdanos, Padre, somos débiles, Padre. Sin ti no podemos hacer nada, Padre Santo. Sin ti no movemos un dedo, Padre. Ayúdanos a siempre estar dependientes de ti, Padre Santo, y obra en nuestras vidas, mi Señor, para que seamos santificados, Padre, y que caminemos cada uno de nosotros en esas obras que tú creaste de antemano, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te pido ahora, Padre, que tú sigas en control, Padre Santo, de las actividades que se llevarán a cabo en este lugar, Padre Santo. Que tú bendigas al hermano Santiago, Padre, que viene con tu palabra, mi Señor, que seamos edificados, Padre Santo, que seamos estremecidos a través de tu palabra, Padre, porque tu palabra cambia las vidas radicalmente, Padre Santo. Ayúdanos a interpretar correctamente y a vivir tu palabra, Padre de la gloria. También te pedimos, Padre, por nuestro pastor, donde quiera que esté, Padre, que él se sienta en confianza, Padre, que su rebaño, Padre Santo, su iglesia local, Padre Santo, estamos aquí reunidos, Padre Santo, intercediendo por él, Padre Santo, y gozándonos en el Señor. Padre, tráelo con bien a él y su familia, Padre de la gloria. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada hombre, a cada joven, a cada mujer, a cada niño en este lugar, Padre Santo, y a tu iglesia universal que hoy día rinde culto a ti, a nuestros hermanos, hijos tuyos, Padre Santo. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.